Bueno, buenas tardes a todos. Siendo las 19:08, damos la cordial bienvenida a los participantes de la actividad del ciclo de charla organizada por el Comité de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile en la categoría Young Members. Esta actividad tiene como fin realizar un ciclo de presentaciones una vez por semana durante el mes de febrero para conocer temas relevantes sobre las diferentes áreas que se están trabajando en la tunelería. Hoy nos acompaña Edith Pacini Leiva, que es arquitecta de la Universidad de Chile, diplomada en diseño contra incendios por el IDIAM de la Universidad de Chile y máster en tecnologías de la edificación de la Universidad Politécnica de Madrid. Dentro de algunos de sus antecedentes laborales, podemos destacar que Edith, desde el año 2017, se desempeña como consultora de diseño contra incendios en BP Consultores. Fue presidenta del Comité de Tecnología del Colegio de Arquitectos de Chile por el periodo del 2018 al 2020 y desde el año 2020 es presidenta de la sección de evacuación de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, INAPSI. Edith hoy nos presentará la charla denominada Experiencias en seguridad contra incendios, cómo alcanzar la protección de vida y bienes en infraestructura subterránea. Muchas gracias, Edith. Te doy el pase para tu presentación. Disponemos de aproximadamente 40 minutos para la presentación y luego de eso hay unos 10 a 15 minutos para responder preguntas del público. Recordemos que esta actividad es grabada y luego vamos a subir este enlace al canal de CETES en YouTube para que lo puedan revisar. Muchas gracias, Edith. Hola, buenas tardes. Voy a conectar. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Ok. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Bueno, mis agradecimientos a CTS Young Members y felicitarlos por estas jornadas de verano, que son un gran desafío, pero muy interesante para mí como arquitecta, abordar estos temas. Esta exposición está enfocada desde el punto de vista de la protección contra incendios y en su centro sobre protección pasiva. La idea es dar un barrido general desde algún caso que vamos a ver a continuación particular, ver algo de normativa y también revisar algunos tipos de aplicaciones y luego, si nos queda tiempo, poder conversar un momento sobre estos temas y desafíos. Me gustaría también saber qué cosas se están haciendo dentro del comité, si hay áreas que estén abordando estos temas. La verdad es que tengo mucha curiosidad por conocer. Bueno, eh, comenzando ya esta presentación, eh, para nadie es desconocido que cada día es posible construir más túneles y que cada vez son más desafiantes desde el punto de vista estructural. Pero también tenemos que considerar que la seguridad de vida ante un incendio tampoco es menor. Bueno, bueno, vamos a hablar algo de estadística un poquito más adelante. Eh, Presentarle este caso que es bien emblemático, que es un incendio en el túnel de Mont Blanc, que es un túnel que conecta Francia, los Alpes, Francia e Italia, que ocurrió el año 99. Este fue un siniestro muy significativo, ya que impulsó el estudio de nuevas normativas y la reglamentación para incendios específicos en túnel, pero en el contexto europeo. Este fue un túnel que duró mucho tiempo en su construcción, que fue inaugurado el año 1965. Tiene 11 kilómetros con 6. Por mucho tiempo, casi por 15 años, fue el túnel más largo del mundo y fue superado por el San Gotardo suizo. Esta es una de las principales rutas entre ambos países que conecta Italia a Europa del Norte. Por tanto, en lo que es
economía, este túnel es muy importante. Se extrajeron 1 millón de metros cúbicos de roca, lo cual no es menor. Murieron algunas personas durante su construcción, también hay que decirlo. Y hacia el año 1997 las estadísticas mencionan que había registrado el paso de casi 2 millones de vehículos, un poco para comprender la envergadura de este túnel. La seguridad se modernizó por allá, años 1990, y se integraron, bueno, ya tenía 2 salas de control, una en el lado francés y otra en el lado italiano, y se precisó que se habían construido 18 refugios con capacidad para 45 personas y que se alimentarían permanentemente con aire fresco presurizado cada 600 metros junto a las 2 vías de circulación. Aquí tenemos un esquema sobre el punto donde se localiza el evento, en el kilómetro 6,2, casi, bueno, pasadito a la mitad del túnel, lo que es una muy mala casualidad. Eh, las investigaciones posteriores indican, aunque hay varias hipótesis, pero esta quizá es la que más coinciden, los entendidos es una colilla encendida lanzada desde la ventana de un vehículo y que se introdujo al filtro de aire de un camión que estaba cargado con harina y margarina. Aproximadamente de harina eh, eran 12 toneladas y 9 toneladas de mantequilla. El fuego se propagó rápidamente por el interior del túnel y el incendio duró alrededor de 53 horas y fallecieron 39 personas. Y la gran mayoría murió carbonizada. Aquí se alcanzaron temperaturas de hasta 1300 grados, lo que dificultó las labores de rescate. Y el sistema de ventilación falló. O sea, todo lo que les mencioné anteriormente en la lámina anterior, aquí podemos decir que el sistema falló y aquellos que se dirigían hacia los refugios murieron asfixiados. Cuando el último núcleo de combustión del centro del túnel se apagó, se observaron daños materiales. Aquí en la imagen se pueden observar como desprendimiento de placas de cemento o de piedra por la intensidad del calor. Eh, las consecuencias muy a posteriori son que, bueno, el presidente de la empresa recibió una sentencia de suspensión por 2 años y el jefe de seguridad tuvo que ir a prisión. Bueno, después de como pequeña historia de un caso, muchas veces podemos llegar a pensar o, o escuchar que esto no sucede, que no sucede, pasa igual que en la edificación tradicional, esto nunca me va a pasar, y vemos que cuando pasa, en caso de túneles, las consecuencias son gravísimas. En esta tarde vamos a ver la introducción de protección contra incendio, el marco normativo nacional e internacional, se me olvidó colocarlo, los elementos de protección y cómo alcanzar la seguridad de vida. Aquí intenté confinar una estadística que se ha sacado de un manual de fuego, que tiene por características que, bueno, si ustedes lo pueden conseguir o me escriben, se los puedo compartir. Es alrededor de 100 incendios entre europeos, de Estados Unidos, Canadá, Afganistán, China, Japón, que más o menos intenta ver cómo es la característica del túnel, cuál fue el origen, las causas, la duración de este incendio, los daños y el número de víctimas. En esta serie de incendios tiene por características que no son muchos, están en varios países, más o menos, están en un periodo de años más o menos cercanos, podríamos decir que eran relativamente modernos, pero por lo menos en 5 o en 3 se acumula la mayoría de cantidad de muertos, lo cual es bien, bien impactante. Entonces, aquí lo que recogí fue
casos de incendio con resultado de muerte. Y aquí no solo hay túneles de carretera, sino que también estaciones de trenes o túneles de trenes, eh, como por lo menos tres tipologías bastante claras de este tipo de infraestructura. Entonces, ¿cómo podemos abordar las medidas de seguridad? Básicamente estas deben ser siempre coordinadas, no es nada distinto a lo que podemos comentar respecto a la edificación tradicional, ¿no? Se mueve por los mismos caminos, ¿no? ¿Y qué factores generan mayor probabilidad de accidente? Bueno, el aumento de la densidad del tráfico y la creciente demanda de conexiones subterráneas. Hay una evidencia que indica que cada vez se construye más en los subterráneos. También aclarar que, bueno, voy a comentar que voy a hablar de túneles, pero que tampoco esto quiere decir que estoy hablando específicamente de transporte de vehículos o trenes, sino que también en la palabra estoy abordando vías peatonales, estaciones de metro o estacionamientos de vehículos. O sea, un poco aborda todo el espectro de construcción subterránea de este tipo. ¿Qué otros factores están afectando? El incremento de la longitud de túneles es un gran desafío. El transporte de contenidos peligrosos. Las circulaciones en dos sentidos sin separación. O mayores cargas de fuego debido al aumento de tráfico. O defectos mecánicos en los vehículos. ¿Por qué debo proteger un túnel? Bueno, considerar que la seguridad de vida siempre va a ser lo primordial. En el caso de los túneles lo he dividido en tres. Normalmente en edificación residencial uso este cuadro, solo que he cambiado parte del contenido, pero me di cuenta que más o menos puedo trabajar con la misma lógica: seguridad de vida, proteger las instalaciones versus la operación en segunda instancia, y la seguridad de los proyectos versus la seguridad de lo instalado. Creo que estos tres conceptos se comparten en ambas situaciones. En el caso de la seguridad de vida, aquí la importancia del servicio como la iluminación de emergencia, el sistema de extracción de humo y las vías de escape son muy importantes para la preservación de la vida. En la segunda columna, aquí vemos, por ejemplo, en el caso del Mont Blanc, que es el caso que presentamos al principio, el costo de reparación del túnel, porque es un túnel que hoy día está en funcionamiento, se pudo reabrir, tuvo un costo de 215 millones de dólares. El costo económico que significó este incendio para Mont Blanc o la concesionaria fue de 270 millones. En este caso, en el primero de los costos de reparación, se refiere a daños materiales, como propiamente tal del túnel, y el costo económico se refiere a la pérdida del negocio, a materiales, por ejemplo, a la pérdida de camiones o de trenes de carga, etc. Y el costo de mantener cerrado el túnel durante el periodo que esté en reconstrucción, o muchas veces puede pasar que un túnel también queda no operativo. También hay una tercera parte, una tercera consecuencia, que es el impacto socioeconómico en el área geográfica. En este caso de Italia se estimó en aproximadamente 2 millones de dólares. Esto es porque realmente un túnel tiene unos beneficios en las zonas aledañas que aquí se vieron impactadas. Y respecto a la seguridad de proyectos versus la seguridad de lo instalado, bueno, siempre se va a esperar que los proyectos respondan y mejoren el desempeño de los edificios. Por tanto, aquí entramos un poco todos los que estamos hoy día conversando sobre este tema, todos aquellos que son proyectistas, calculistas, proveedores, todas las personas que están aportando desde el punto de vista técnico y del diseño a tener proyectos, a abordar proyectos de gran complejidad, pero que deban cumplir con altos estándares de calidad, que es también un gran desafío. ¿Cuáles son las causas más frecuentes en un túnel? La literatura menciona las colisiones,
y los sobrecalentamientos por fallas eléctricas en primera instancia. Luego, un estudio realizado en Noruega también define que entre los accidentes de transporte de mercancía peligrosa, el 78% libera sustancias peligrosas y el 28% fuego. Y en otras estadísticas, en Estados Unidos se menciona que un 57% está asignado al error humano. Factores ambientales como la alta densidad del tráfico, los anchos de vía y curvatura, rampas y pendientes y entradas de túnel, ¿no? Estos son como pequeños tips de literatura. Normalmente siempre hago esta reflexión sobre los riesgos versus los costos de la protección. Creo que tampoco esta área está ajena a la pregunta de quién se beneficia con un diseño inseguro porque quiere ahorrar. Normalmente puede ser el que encarga el proyecto o el que lo va a manejar. Pero ¿quién vive con ese riesgo? Por ejemplo, un avión, un pasajero y una tripulación. Entonces uno se hace la pregunta, ¿es aceptable? La respuesta es no. Por tanto, en un espacio subterráneo, la respuesta es similar. Entonces no deberíamos no proteger o no considerar mecanismos o estrategias para poder diseñar desde el punto de vista de la protección contra incendios. En términos de protección contra incendio en un espacio subterráneo, ¿qué requisitos deberíamos considerar? Aquí pude definir una serie de requisitos, desde mejorar la estructura, asignarle una alta importancia a los sistemas de ventilación, a los sistemas de extracción de humo, a los refugios seguros, por ejemplo, a los sistemas de detección y de alarma, a los sistemas de extinción, a las puertas cortafuegos. Son todo el abanico de requisitos que deberíamos considerar a la hora de diseñar. Bueno, brevemente, porque imagino que igual muchos conocen estos temas, pasaré rápidamente, pero solamente tengan en cuenta que el objetivo es, estas pequeñas pinceladas tienen que ver con el diseño y la geometría de los elementos que queremos proteger. Por tanto, por eso siempre hago esta pequeña introducción. Siempre lo menciono, ¿no? Y nunca es necesario de repetir, y bueno, y menos aún que estamos en una época bien compleja también. El fuego necesita 3 componentes básicos para iniciarse, y es lo que se denomina el triángulo de fuego, desde un punto de vista, en donde se representan elementos que se necesitan para producir una combustión. Por ejemplo, el elemento combustible, como el papel, la madera o un líquido, o sea, una sustancia capaz de arder, un comburente, en este caso el oxígeno, que es un componente oxidante de la reacción, una fuente de calor que se necesita para que los demás también reaccionen. También hay otro concepto que se llama el tetraedro del fuego, que su complemento respecto al triángulo quiere decir que se explica el fuego en que se puede propagar y que puede tener continuidad. En el caso de este triángulo, tenemos que activar esto. El combustible genera llamas, el oxígeno calor y la fuente de calor gases y humos. Entonces hay otro concepto que también es importante entender, que es cómo es la transferencia de calor. Primero, la comprensión de que el calor es una energía en tránsito y que la transferencia de calor va a viajar del objeto más caliente al objeto más frío. Aquí tenemos el primero, que es la radiación. El calor viaja a través de ondas. No necesito tener contacto para iniciar la ignición en una superficie de manera directa. El segundo es la conducción, que la transferencia en este caso sí es directa, a través de contacto, por ejemplo, de los materiales. El tercero es la convección, que es la transferencia de calor por el movimiento de gases
líquidos o sólidos. Ahora, el tercer concepto, ¿cómo se mueven los gases? Inicialmente los gases calientes se mueven de manera ascendente hacia arriba y hacia afuera, y esto arrastra aire y forma un cono de humo, en otros casos puede ser hasta un penacho. Si comparamos este cono con estas imágenes, ya nos vamos acercando a lo que es cómo se comporta el humo en un espacio confinado, como puede ser un espacio túnel. Aquí tenemos que el humo se eleva y fluye en un sentido o en ambos. Aquí tenemos que el límite de este cono o de este penacho es la altura de mi elemento horizontal, que puede ser una losa, por ejemplo. Y a medida que el humo llega a su punto más alto, este se empieza a desificar, son humos o gases a altas temperaturas, y estas se empiezan a desificar y a descender. En la medida que voy descendiendo, también voy perdiendo espacio de visibilidad. Este espacio sin gases ni humo es por un corto tiempo. Sería en el caso de un túnel con ventilación natural y 0% de inclinación. En este caso es un túnel, diríamos, con ventilación insuficiente, con un retorno o retroceso de la capa caliente de humo que está en la parte superior, y aquí tenemos un tipo de ventilación ya controlada. Para que se produzca un fuego, o sea, para poder eliminar un incendio o evitar que éste se produzca, necesito eliminar alguno de los componentes, ya sea reduciendo el oxígeno, reduciendo el contenido combustible o bajando la temperatura, por ejemplo, mediante equipo o sistemas de nebulizadores o de extintores. En el caso de un túnel, adicionalmente voy a requerir controlar el efecto horno, la alta radiación o el llamado efecto cañón, o el dimensionamiento de las vías de escape como herramientas adicionales a las anteriores. Ya hemos hablado de la parte más introductoria, como es el origen de un incendio y cómo lo puedo controlar o eliminar. Aquí hacemos una pequeña bajada y definimos esta gráfica que se va a usar bastante y que va a ser bien importante para el tema del diseño del túnel, desde el punto de vista de la resistencia al fuego. Vamos a conversar sobre lo que es el flashover, que también es el llamado combustión súbita generalizada, y es la transición de un incendio desde un punto inicial o latente hasta una fase que ya se declara de completo desarrollo, donde ya tiene dos etapas, una de calentamiento y otra de enfriamiento. Esta es una curva que se denomina la curva natural. Hay que imaginarse que cada incendio podría ser distinto uno del otro, por tanto, la ciencia ha llegado a una convención y ha definido una curva estandarizada, que en este caso, esta forma, esta geometría se llama, o comportamiento se llama ISO 834, o curva estandarizada, que es la curva que se utiliza, por ejemplo, en Chile y que se aplica en la edificación. Si observan, es una curva de temperatura-tiempo bien conservadora. Pero hay otras curvas de fuego. Las curvas para abordar resistencias al fuego de aplicaciones de tipo residencial, en muchos casos no se pueden aplicar convenientemente en el diseño de un espacio confinado, como puede ser un espacio subterráneo, túnel. Por tanto, a través de la experiencia, de todos estos siniestros que han ocurrido en el pasado, han ido desarrollando otros métodos y otras herramientas. Aquí tenemos otras curvas, por ejemplo, aquí ven la curva ISO, que es la que les mencioné en la imagen anterior, que es esta curva.
Luego tenemos la curva de hidrocarburo modificada, que es la que está aquí punteada en azul, que está basada o es una actualización, al menos esta curva que está presentada aquí, que hay muchas curvas, van a ver mucha bibliografía y van a ver que hay muchas curvas para temas de espacios confinados. Em, Luego tenemos la tercera, que es la Racewater Stat, que es RWS, que es esta que está aquí. Ay, voy a enchufar. Que es aquí, que es una curva de hidrocarburo, pero en un recinto cerrado, como un túnel. Esta ya es una curva específica para túnel. Se hizo basada en la curva anterior, en la de hidrocarburo, solamente que se ensayó o el prototipo está en un túnel. Luego tenemos la curva CTV, que es esta que está aquí, pintada en verde, que es una curva de actualización de tipo alemán a la curva de hidrocarburos. También toma como base una curva de hidrocarburo modificada o mayorada. Son similares las dos últimas, son de uso bastante extendido y su aplicación va a depender un poco de los requisitos o a veces del país de donde se encuentra el túnel. La verdad que la aplicación de estas curvas va a depender de varios criterios, del juego de varios criterios, no es tan sencillo. Pero sí, la importancia de esta gráfica es que existen curvas específicas y que no podemos mezclar unas curvas que son para edificación general porque su comportamiento es muy distinto a un espacio que es cerrado o que es unidireccional o bidireccional. Otras herramientas necesarias y no tan utilizadas quizás en Chile, pero creo que en túneles, en las últimas autopistas se ha utilizado, son los modelos de diseño y evaluación como el modelo CFD, que permite una simulación que toma en cuenta la geometría del túnel. Esto se modela, se ve la potencia del incendio y el estado de ventilación. Y esto me permite predecir la evolución de la temperatura, la velocidad del aire, la concentración del humo en distintos tiempos. Y también me permite comparar hipótesis. Puedo hacer diversas hipótesis para un mismo túnel con diferentes circunstancias o diferentes situaciones. Entonces, la verdad es que se puede constituir en una buena herramienta de investigación. Eso sí, hay que tener cuidado si los datos están validados con incendios reales, pero es una herramienta que se utiliza bastante en Europa y permite generar un mayor acercamiento a lo que es el riesgo de un incendio en una infraestructura de esta característica. Otros métodos son los análisis de elementos finitos o modelos por zona, pero son muy importantes y nuestra legislación no las considera. Pero bueno, también vamos a hablar en que legislación respecto a túnel tampoco tenemos tanto respecto a incendios. Otra herramienta son los ensayos. Y hay unas cosas bien particulares que ocurren en el caso de los túneles, que es el ensayo in situ o ensayos en instalaciones experimentales. Estas son bibliografía europea. El ensayo in situ son sistemas, por ejemplo, que es una máquina que ven en la foto superior, que genera humos calientes y no son tóxicos, porque la idea es no dañar la superficie o los diferentes mecanismos y servicios de un túnel. Por tanto, la idea es no dañar ni ensuciar estas estructuras. Es de baja potencia y es de bastante ayuda para simulacros de evacuación. El segundo, que son los ensayos de instalaciones experimentales, este es un caso que me llamó mucho la atención, a lo mejor ustedes los conocen bastante bien, que es el túnel experimental San Pedro de Anés, en Asturias, España, que es un túnel experimental en donde cada cierto tiempo se van haciendo diferentes ensayos para poder generar unas conclusiones sobre
en un periodo de tiempo, cómo es la respuesta, por ejemplo, del agua nebulizada, cómo funcionan los estados de mantención, o también generar nuevas hipótesis de proyectos de investigación basados en CFD, es decir, lo que vimos anteriormente, que es modelación, cómo llevarlo a cabo y experimentarlo en una situación casi real. Luego también hay modelos de laboratorio, como los laboratorios que conocemos, convencionales, a gran escala, donde también se pueden ensayar pequeños elementos como elementos losa, fijaciones o soporte. También, bueno, no lo puse aquí, pero también entrarían como instalaciones experimentales, los laboratorios como los conocemos. Respecto al marco normativo, comentarle que respecto a códigos y estándares nacionales no tenemos mucho. Quizá la primera observación o acercamiento es el manual de carreteras, la versión 3, que es la que yo dispongo, que establece criterios de diseño. El segundo son los reglamentos de seguridad minera, el DS32, y hay otro que es un manual que es de, ay, no estoy segura si es la ICHA, que es sobre shotcrete, y también tiene unos párrafos que hablan del incendio, pero no tenemos como un capítulo específico que nos hable de cómo abordar un incendio en un túnel. O sea, está todo bastante abordado en la parte estructural, por ejemplo. O en mecanismos o especialidades, pero la parte incendio propiamente tal no está suficientemente desarrollada como para encontrarlo con facilidad. Entonces podemos concluir que no hay un número ni parámetro de diseño, tampoco se mencionan qué diseños pueden ser los aceptados, y tampoco se dispone de normas de apoyo nacional, no están desarrolladas tampoco, y tampoco hay indicaciones sobre security versus safety. En el caso internacional, el abanico es mucho mayor. Tenemos las normas NFPA, que para quienes no las conozcan, es un conjunto de normas desarrollado en Estados Unidos, que son de amplio reconocimiento. Tiene una característica que son muchísimas normas, pero que están armonizadas entre sí, y tienen varias normas relacionadas con ambiente subterráneo, lo llaman ambiente subterráneo, entonces pueden abordar un sinnúmero de edificaciones, tanto para túnel, ferrocarril o espacios tipo metro. Tenemos la norma NFPA 130, que es una norma para sistemas ferroviarios de guía fija para tránsito y pasajero, la 502, que es la norma para túneles de carretera, puentes y otras carreteras de acceso limitado, la 520, que es bien utilizada, que es la norma de espacios subterráneos. Todas estas normas para su lectura están disponibles en la página web de NFPA y son de acceso gratuito. Otro grupo de publicaciones y que son de mucho reconocimiento y que son también muy accesibles desde el punto de vista de la comprensión del fenómeno del incendio en un túnel son los que ha generado la Asociación Mundial de Carreteras PIARC, o AIPCR, que es la Asociación Mundial de Carreteras, o la Permanent International Association of Road Congresses, que es la publicación de directrices sobre el control de fuego y el humo a través de su Fire and Smoke Control in Road Tunnels en el año 99. Esta se ha ido actualizando. Mencionar que PIARC tiene un comité que está dedicado a los túneles y a los incendios. Y en su página web pueden encontrar bastante información sobre esta publicación, que es bien interesante. Otras plataformas son la FIT, que es la Fire and Tunnels, que es una red europea temática, que es una plataforma europea sobre el estado del arte en incendios de túnel. Aquí hay que considerar que a diferencia de la edificación residencial, podríamos decir que cada túnel es un incendio propiamente tal. Por tanto, sería bien complicado tener un único estándar. Entonces, con ese gran desafío, se han creado estas plataformas donde tienen una gran voluntad para poder reunir entre los diferentes países sus diferentes
experiencias y poderlas confinar y sacar conclusiones y trabajar sobre ellas, lo cual encuentro que es un esfuerzo muy, muy valorable y que ha tenido muchos buenos resultados. Aquí les quiero presentar, así muy, muy brevemente, lo que se van a encontrar cuando lean este documento que se llama Criterios de Proyecto de la AIPCR para la resistencia al fuego y la estructura en túneles de carretera. Esta tabla la encuentro que es muy buena porque nos genera una visión muy clara sobre cómo debo abordar una estructura principal de un túnel y una estructura secundaria, y dependiendo de dos tipos de tráfico, autos y furgonetas y camiones y cisternas. Entonces aquí podemos tener como una visión, bueno, aquellos lugares o túneles o espacios en el cual el tráfico es de coches y furgonetas y nosotros nos vamos a imaginar lo que nos estamos imaginando. Y camiones y cisternas, nos podemos imaginar, por ejemplo, un Chuquicamata subterráneo. O sea, podemos abordar diferentes situaciones con esta tabla que es bien clara. Y aquí la característica es, según el tipo de tráfico y dependiendo de la estructura principal y la estructura secundaria, que además están definidos qué es qué curvas son las que yo voy a utilizar. Si es como me corresponde utilizar una curva ISO estandarizada o una curva de túnel previamente tal, como la RWS o la de hidrocarburo. Y en algunos casos, plantear criterios en donde no se requiere ningún tipo de resistencia. O sea, esta tabla me da como una orientación, por eso se llama criterio, para poder abordar estos temas. Por eso menciono que, por lo general, entre todos los manuales y criterios que uno podría encontrar en Estados Unidos y en Europa, hay una coincidencia con esta asociación en que los túneles son infraestructuras complejas y que es muy difícil reproducir escenarios idénticos en los ensayos. Por tanto, cuando ustedes vayan desgranando esta tabla, van a encontrar que todos esos números se refieren a que comenta que son criterios. Muchas veces hay un rango de minutos en la misma curva, que son más recomendadas para un conducto mejor que para una salida de emergencia. Entonces, eso es lo que hay que considerar. Bueno, es bien interesante y se los recomiendo. La propuesta de criterios, bueno, está basada en cómo prestar importancia a la resistencia al fuego, lo importante que es la resistencia al fuego de los elementos y también las salidas de emergencia, cómo evitar la propagación y cómo considerar la contención, y también habla de la resistencia al fuego del equipamiento. También es tan importante el equipamiento para temas de eh, facilitar la evacuación, o sea, que no se me caigan las cosas mientras estoy evacuando o que los sistemas comiencen a fallar. Entonces, desde el punto de vista normativo, nos vamos a encontrar con una dispersión. Y esto es una debilidad, bueno, que en el futuro podemos abordar. Yo creo que ustedes son los más adecuados para abordar estos temas. El marco normativo internacional puede ser una buena herramienta, considerando sí que hay particularidades con nuestro país y con el resto de países, por tanto esa bajada debe ser bien observada, estudiada, para poderla chilenizar, ¿no? Las normas internacionales permiten identificar problemas que no están cubiertos por nuestras normas nacionales. Esa es la importancia. En el tercer punto de esta agenda tenemos los elementos de protección. Esto va a ser un resumen un poco bien general, pero les quería comentar de que ¿por qué voy a proteger un túnel? En primer instancia, la prevención. Creo que es uno de los puntos más importantes y la literatura así también coincide. Prevenir eventos críticos que pongan en peligro la vida humana, el medio ambiente y las instalaciones de un túnel. Esta es una definición que, comparada con la edificación residencial, varía respecto a lo que es el medio ambiente y las instalaciones del túnel, ¿no? Generalmente está muy enfocada en el peligro a la vida. Como un segundo objetivo tenemos reducir consecuencias. Para ello necesito unos prerequisitos: que las personas involucradas en el incidente puedan autorrescatarse,
que la intervención inmediata de los usuarios de la vía para evitar mayores consecuencias, asegurar una actuación eficaz de los servicios de emergencia. Ya les comenté que en Mont Blanc los servicios de emergencia no estaban suficientemente capacitados y eso al final se sumó a la muerte de estas personas. Proteger el medio ambiente y limitar daños materiales. Es decir, a la hora de evaluar la necesidad de la resiliencia estructural de los túneles, es necesario evaluar también el impacto económico y ambiental después de una falla de estas características. ¿Qué elementos de protección necesito considerar? La resistencia al fuego de los elementos materiales, el control al interior de los edificios, en este caso del túnel, los medios de egreso, la compartimentación, la detección y la alarma, los sistemas de protección activa y pasiva, los sistemas de control y evacuación de humo, la respuesta de los servicios de emergencia y los sistemas de ventilación. No voy a hablar de cada uno, me voy a dirigir específicamente a aquellos más relacionados con la protección pasiva. En el caso de la resistencia al fuego, obviamente va a ser siempre necesario considerar que los sistemas estén ensayados, aprobados y listados, es decir, que estén acreditados, que se ensayaron y que corresponden a un rango por el cual yo necesito utilizarlo, ¿ya? ¿Qué es lo que yo debo abordar y qué es lo que se espera? Por ejemplo, en la mayoría de los túneles son de hormigón, de diferentes características, por supuesto, y hay un fenómeno o una consecuencia en el hormigón respecto a las altas temperaturas, que es el llamado spalling o desconchado, y que su causa es la vaporización del agua contenida en el hormigón. Este es un riesgo bien importante, se produce casi en todos los incendios y se supone que puede ser muy peligroso para las personas por esta especie de metralletas de material que está siendo teniendo unas características explosivas, ¿no? En la parte más superficial. Entonces aquí vamos a encontrar que van a existir unos ensayos, el mercado tiene estos ensayos que se llaman Spalling Test y que tienen relación con el tipo de hormigón, la geometría del elemento, la edad del hormigón, la temperatura superficial o el tipo de aislamiento. Y aquí pasamos a la siguiente parte que tiene que ver con el hormigón, que es la resistencia del hormigón. ¿Qué resistencia del hormigón requiero? Si lo estoy comparando con unos requisitos previos que son medidos bajo estas curvas de incendio. Necesito valorar qué tipo de fuego va a estar expuesto, cuánto tiempo de exposición, qué tipo de hormigón, qué contenido de humedad voy a manejar, qué densidad y si contiene aditivos. Si yo puedo responder esto, puedo definir el tipo de resistencia que voy a requerir. Aquí hay algunos ejemplos de aplicaciones de protección pasiva en túneles. En este caso, por ejemplo, morteros proyectados, que son morteros ensayados, y en este caso van a ver en la lámina que están ensayados por la curva RWS, que es la curva de los Países Bajos, desarrollada en los Países Bajos. Luego tenemos este otro ejemplo de recubrimiento, que es el encofrado perdido o moldaje perdido. Es decir, el revestimiento o la protección es parte del moldaje del hormigón. Y también es un ensayo, o sea, es un sistema que tiene anclajes y este como conjunto ha sido ensayado bajo esta curva específica de túnel. Ha obtenido una acreditación, lo cual lo hace válido para utilizarlo en determinadas condiciones. Entonces, esto es lo que les quiero decir cuando uno necesita recepcionar una solución, es considerar todos estos prerequisitos. Este es un tercer caso de protección de resistencia en materiales, por ejemplo, materiales de construcción en un túnel. En ese caso sería por fijación, es decir, yo las placas las coloco contra el túnel, que en este caso el revestimiento principal de hormigón, o sea, la estructura de hormigón, y yo, entre comillas, la revisto con estas placas para
darle protección y poder prevenir este spamming. También lo mismo, son placas especiales, no son la típica volcanita que podemos conocer, sino que son placas especiales y ensayadas para este propósito. Ahí podemos ver algunos detalles. Aquí, otro tipo de elementos que debemos considerar son las tabiquerías, por ejemplo, refugio o salas eléctricas, etcétera. Aquí necesitamos también un tipo de tabiquería más específica, ensayada, y quizás el requisito ya no es una curva estandarizada de túnel, sino que a lo mejor con una ISO es suficiente dependiendo del tipo de recinto, tal cual vimos en la tabla de PIARC. En este caso tenemos unos paneles que son un desarrollo avanzado al tabique yeso. Esta es una placa de concreto revestido en acero que funciona más bien y tiene una característica anti-explosión, también bastante utilizados en el sector de la energía. La idea también era mostrarles un poco un abanico más amplio y salirnos un poco de la tabiquería común y corriente, ver que hay otras soluciones. Aquí tenemos revestimiento, circulaciones o refugios también, revestidos también con sus normas aprobadas y lo mismo, puede ser cualquier tipo de material que cuente con este tipo de ensayo. En este caso, placas de fibrosilicato, ensayadas específicas para este sistema. Otro punto a observar es el tercero, que es medios de egreso. Hacer un diseño en donde yo esté considerando todo lo que es la ubicación de las salidas de emergencia, los refugios, el número de refugios, las indicaciones, etc. Aquí siempre deberán estar protegidas y, y considerar que también al momento de evacuar hay que tener una claridad sobre hacia dónde debo dirigirme en un corto tiempo. Generalmente se habla entre 3 y 10 minutos salir del túnel y como máximo permanecer dentro no más allá de 20 a 30 minutos. Otra característica del medio de egreso son las puertas. En este caso son puertas de acero resistentes al fuego. Bueno, hay un mundo de puertas. Aquí se indican específicamente en cruces entre dos túneles o para dar acceso a una ruta de escape, por ejemplo, o para proteger a las personas que se encuentran en un refugio. Y el ensayo, que también es específico, habla de que la hoja de la puerta se abre o lejos de la fuente de calor o hacia la fuente de calor. En esas dos condiciones se hace este ensayo. Aquí una imagen que combina un poco varias situaciones o varios elementos de protección, como la compartimentación, el sistema de control de evacuación, la respuesta a servicios de emergencia y los sistemas de ventilación. Aquí es necesario considerar todos estos elementos que están instalados en ese túnel y no se pueden hacer por parte, hay que considerar un diseño integrado. Otro punto que tiene que ver con la compartimentación es la protección de los sistemas de protección de cable. Aquí hablamos de protecciones de pasada, por ejemplo, en este caso que tenemos como una trinchera o ¿cómo se llama? Un túnel de instalaciones, así típico o un metro o de una central hidroeléctrica, en donde está separado por un muro y todos estos sistemas están traspasando este muro. Bueno, todo esto que ven aquí tiene que estar ensayado, aprobado y listado. Esto se ensaya, ¿no? Estos no son hormigones que yo encuentro por ahí o unas pinturas que por ahí me traen, sino que tiene que estar todo correctamente certificado. Protección de trazado, protección en cruces, por ejemplo, la intersección de dos líneas de cableado deberían estar siempre protegidas. Por un tema de temperatura en el interior del túnel, no se debe exceder entre los 130 y 150 grados, por tanto, la mayoría de las soluciones dentro de un túnel para cableado está confinado, es decir, encajonado. Protección de integridad, puede ser con pinturas. Integridad se refiere que pueda requerir que mi cableado
durante un incendio pueda mantener un grado de energía que me permita hacer unas pequeñas maniobras de emergencia, ¿no? Apagar un sistema o encender otro, algo así, ¿no? Y protecciones en los soportes, todos los elementos de cuelgue. Aquí en Chile creo que tenemos harta consideración con el tema de los soportes, que es una consecuencia, preocupación, que fue una consecuencia del terremoto de 2010. Entonces ahí ya tenemos bastante avanzado. Solo falta la parte del incendio. Otro sistema que encontré muy novedoso, que son los sistemas de drenaje. En este caso son de ACO, que están en Chile, y que en caso de accidente lo que ellos tienen como sistema es el control de derrame y de líquidos inflamables. Al final, en un derrame de líquidos inflamables, la propagación es por el escurrimiento de estos líquidos por el piso. Entonces, estos sistemas evacúan estos derrames y los transfieren a otras zonas donde no hay oxígeno y donde no pueda haber ni ignición ni propagación. Son sistemas muy, muy interesantes, son incombustibles y además han sido ensayados con la curva ZTV. Bien originales. Luego tenemos los sistemas de control de evacuación de humo, que aquí hay un mundo, estos se diseñan y son ingeniería específica. Y otra, hemos hablado de diseño de túneles, o un poco consideraciones muy, muy, muy generales sobre cómo abordar y cómo es la consecuencia entre la estadística, las curvas de incendio, los requisitos de resistencia al fuego y las aplicaciones. Pero no hace mucho se forjó una pregunta, que es, ¿qué pasa con los túneles de los años 60, 70 y 80? Recuerden que el incendio del Mont Blanc fue el año 99. Bueno, Europa estuvo muy preocupado de este tema y abordó esta situación en el túnel de la autopista Pin en Austria. Ya se había, la estadística indicaba que muchos de los túneles construidos en esos tiempos habían llegado ya a una edad crítica y que requerían renovación, especialmente protección contra incendio. Y ahí ustedes verán que hay un listado de obras que están revestidas de nuevo o nuevas juntas o anclajes especiales. Esto también es una pregunta que a lo mejor en Chile también deberíamos hacernos. ¿Cómo es el estado de los túneles o espacios subterráneos en diferentes etapas del tiempo? Y por último, ya aquí terminando, también siempre el mensaje de toda la parte teórica, de todo lo que es el diseño, por favor tener en cuenta la inspección eficaz o de un proyecto deficiente. Es decir, si yo no reviso mi proyecto en fase de diseño, poco voy a poder hacer en la inspección en la fase de construcción. O sea, todo debe estar coordinado. La verificación aquí siempre va a ser importante y ahora tenemos herramientas geniales para poder hacer estos trabajos como es el BIM. La inspección eficaz significa que hay una perfecta correlación entre lo diseñado, o sea, entre el requisito, el diseño y el resultado. Por eso es tan importante insistir en este punto. Porque cuando los sistemas fallan, vamos a tener que puede ser por defectos de diseño y construcción, o porque los sistemas eran de mala calidad o eran deficientes, porque la inspección fue ahí nomás, o porque las modificaciones no fueron controladas. Ojo con las modificaciones, que somos muy buenos para modificar proyectos sobre la marcha. Y aquí cualquier elemento de los requisitos que yo requiero en mi proyecto, ya sea la evacuación, los sistemas de extinción, etcétera, si uno de ellos falla, falla todo el conjunto. Y ahí se genera un incendio y eso se constituye en una catástrofe. Entonces, aquí siempre vamos a hablar, y esto no es tan distinto a un proyecto de edificación tradicional, es ir hacia una estrategia de diseño y protección en espacios subterráneos, donde esta vez, en vez de 4, tengo 3 grandes objetivos, que es permitir y fomentar el escape y la evacuación desde el túnel, aquí esto es primordial, proteger la estructura y las instalaciones del túnel,
y facilitar la entrada del personal de emergencia que esté correctamente capacitado. Yo luego de mi proyecto voy a requerir mi memoria de proyecto y especificaciones técnicas, una memoria de cálculo. Aquí ya voy a tener una memoria de modelos y ensayos, planos y detalles, certificaciones y una integración. Todo esto, la bajada a la realidad, va a traducirse en una coordinación. Y esta coordinación van a participar tanto el equipo de diseño e ingeniería, la parte de la construcción, la fiscalización, los proveedores. Aquí muy importante el mantenimiento, las modificaciones y el uso. O sea, todos estamos aquí participando y esto debería estar perfectamente coordinado y mucho más en un edificio o infraestructura que es tan dinámica. Y como conclusión, como siempre, vamos a requerir competencia técnica, es decir, necesitamos estudiar, necesitamos profesionales que estén dedicados a esto, necesitamos un cuerpo normativo armónico y también con ello poder asignar responsabilidades. Eh, Aparentemente todos los requerimientos se ven un poco dispersos, pero ya vemos que es posible encontrar una línea donde poder actuar o por lo menos poder asignar un criterio. De hecho, en Chile sí hay empresas, organizaciones o corporativos que están muy preocupados de estos temas. Al no tener información muy clara, ellos intentan tener esta información y poder manejarla. Un mal diseño conduce a una construcción deficiente y a un peligro inminente. Esto no es ajeno ni para un túnel ni para una torre como Costanera Center. Y por tanto las condiciones de seguridad siempre van a ser indispensables. Los incendios en túneles son fenómenos raros, pero ocurren, y cuando ocurren son de muy alta peligrosidad debido al espacio y sus características de confinamiento, que además no permite evacuar ni la temperatura, ni los humos, ni a las personas. Por tanto, es algo que sí creo que requiere de importancia y la verdad que estoy bien agradecida de que ustedes estén interesados en estos temas y que podamos conversar y también poder ir como bordando un camino para poder llegar a un estado normativo o a una plataforma donde podamos tener información clara y transparente para todos los profesionales que nos dedicamos a esto. Así que muchas gracias por la invitación. Aquí les dejo mis datos y bueno, cualquier consulta me pueden escribir o me pueden enviar un WhatsApp, que estoy siempre atenta. Así que muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Edith, por tu presentación. Estuvo muy interesante. Eh, Dejaremos 10 minutos para las consultas de los asistentes, así que las pueden hacer de forma directa a través del chat o en el micrófono, ¿ya? Así que dejo abierto la sala a sus consultas. Hola, Hola, sí. buenas tardes. Ah, no, ya. ¿Puedo? ¿Quién iba a hablar? No, hable nomás, Jorge, hable nomás. Ya. Vale, gracias. Bueno, Edith, muchas gracias por la charla, muy interesante el tema, especialmente para los que no estamos muy inmersos en este tema de los incendios. En ingeniería civil, por ejemplo, el enfoque va más por el tema de la estabilidad de la estructura, a la interacción del suelo con la estructura, etcétera. Mi pregunta es la siguiente. Cierto que usted presentó algunos elementos que sirven como para poder proteger el sistema de revestimiento, de soporte del túnel, y que obviamente podrían evitar o disminuir las probabilidades de que estos incendios, estos fenómenos generen problemas serios en la estructura. Pero aparte de eso, ¿existe alguna forma para que el material del sistema de soporte o de refuerzo pueda verse mejor protegido? Digamos, alguna material, algún químico o químicos o sistemas de mejoramiento de estos materiales que puedan prevenir que la estabilidad de estructura se vea comprometida. Ya. Buena pregunta.
Bueno, los sistemas presentados son algunos de revestimiento, otros integrados. Sé que hay algunos estudios sobre shotcrete y resistencia al fuego en aplicaciones de túnel, que creo que están realizadas en el IBM y creo que están relatados en el documento de, ay, yo creo que es el Instituto ICH del hormigón, ¿no? Creo que ese, no recuerdo exactamente el nombre, pero es local. Y también habla de las fibras, cómo puedo yo mejorar mis hormigones mediante el uso de fibras. Pero también menciona que, pucha, hay también unas particularidades en que la fibra, si bien te puede reducir el spalling, en un caso de un incendio con altas temperaturas, esta no pueda resultar tan bien desde el punto de vista de la estabilidad. Entonces ahí hay que ir estudiando el caso a caso. Una de las particularidades que tiene el diseño de túnel desde el punto de vista de incendio, que parece que no existiera una receta única para resolver determinados problemas, sino que se requiere de un abanico de soluciones y de ahí hacer esa bajada desde el punto de vista de los requisitos. Entonces ahí creo que se requiere harta investigación y creo que hay harto avanzado, pero hay un mundo en los fabricantes de hormigones y en la introducción de fibras, pero me parece que asignarle toda la responsabilidad a las fibras tampoco es del todo correcto. No sé si me explique. No sé si alguien tiene alguna otra consulta, duda que plantear, comentario. Sí, yo quería consultar algo igual. Mencionó en un momento, si no me equivoco, acerca del spalling en los túneles causados por el incendio. ¿Esto se genera en el revestimiento de los túneles o afecta más al macizo rocoso en el cual están emplazados? Mira, ahí no tengo, bueno, de la información que manejamos está más orientada al hormigón, es decir, podríamos llamar, al revestimiento de la caverna. Y esa es la situación más desfavorable, porque es la exposición directa hacia las personas o los elementos que transitan a través de este túnel. Entonces está hablando de esa situación, del revestimiento, que además considera que es algo que más o menos podemos controlar, porque las dosificaciones de un hormigón o todo lo que tiene que ver con el proceso de la fabricación de un hormigón está más normalizado y lo podemos prever y por tanto el spalling está mucho más estudiado y entre comillas controlado. En cambio, en la naturaleza, la fractura de una roca es muy difícil de prevenir o controlar. De hecho, la gracia de que estos túneles sea más benigno revestirlo, también es porque si yo los protejo bien, ya sea por un revestimiento o ya sea por dosificación o recubrimiento, por espesor de recubrimiento, puedo evitar, por ejemplo, una inundación. Si este se rompe, evitaría la inundación de la parte rocosa, ¿no? Entonces, yo creo que la literatura está más enfocada en un revestimiento, que sería la estructura de hormigón. Perfecto, entiendo. Y otra consulta en eso mismo, usted habla de la literatura. Tengo la duda, las ecuaciones analíticas o predictivas que ustedes han desarrollado, que ustedes trabajan, ¿representan de buena manera lo que ocurre en la realidad o usted cree que falta trabajo por parte de la academia en su estudio respecto a eso? Bueno, yo no soy una especialista en diseño o ingeniería estructural de túneles. Veo la parte de protección pasiva específicamente y de evacuación. Pero la sorpresa es que creo que hay mucha información. Lo que pasa es que el desafío está en lo que mencioné, que cada caso es bien distinto. En la edificación residencial, más o menos, porque también los incendios son todos distintos, pero más o menos se pueden estandarizar, o uno podría llegar a decir que un edificio
para de 10 pisos, con una ocupación determinada y otro similar, no tendría por qué comportarse tan distinto. Entonces es más sencillo de parametrizar, pero en un túnel donde el transporte yo no lo puedo controlar tanto, el tráfico, la densidad del tráfico tampoco lo puedo, es dinámico, entonces requiere de un análisis distinto y esos análisis son, yo creo que están más orientados al modelo computacional, que son los que pueden dar más respuesta y puedes llegar a eso que tú mencionas, que es cómo puedo llegar a un orden basado en el desorden, a una solución adecuada a mi túnel. En esto tienen harto que decir, por ejemplo, laboratorios chilenos como el DICTUC o el IDIEM, que hacen este tipo de estudios y que lo han hecho durante todos estos años para los diferentes túneles que se han ejecutado en Santiago o a lo largo del país. Entonces ahí hay harta experiencia acumulada. Lo que pasa es que no tengo certeza en todo caso en lo que voy a afirmar, pero creo que en la medida que tengamos más disponibilidad de la información, vamos a poder llegar a una conclusión respecto a lo que tú me estás comentando. ¿M? Pero yo creo que hay que usar herramientas combinadas. No hay, creo que en los métodos prescriptivos no tienen mucha, o sea, no tienen una cabida de 100% de eficacia, tiene que ser una combinación y un análisis de riesgo en este sentido más complejo, porque aborda tanto la parte estructural, la vida de las personas, el impacto económico que tiene un incendio de estas características. Entonces es mucho más complejo que otro tipo de edificación. Perfecto, entiendo. Es más complejo de lo que parece. Sí, pero ustedes están en esto, entonces yo creo que es más sencillo. No, muchas gracias, Edith. No sé si alguien tiene más consultas o dudas al respecto. Yo tengo otra pregunta. No me quedó claro porque además se me cayó el sistema, Sí, el porque ahí internet. vimos que te perdimos. Sí, pero aparte cuando explicó el tema de las curvas de desarrollo de la temperatura del fuego a lo largo del tiempo, no me quedó claro a partir de en qué se basan cada una de esas curvas bueno, en función de eso explicar cómo se ordenan las tablas de las normativas que presentó las tablas norteamericanas establecen, bueno, si hay un vehículos de tipo vehículo simple, liviano, versus camiones pesados con contenido de tal tipo. ¿Cuál es la relación entre esas dos partes? ¿En qué se basan esas curvas? Y luego, ¿a qué se aplican? Ya, a ver si lo puedo explicar. Las curvas, su objetivo tienen, bueno, el objetivo de estas curvas es poder llegar a una convención que me permita comparar diferentes situaciones frente a algo común. Imagina, tenemos diferentes incendios de diferentes características, ahí no podemos encontrar un patrón común. Pero si yo las ordeno con un criterio, puedo generar una curva. Es una curva de diseño conservador, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero tener una curva me ayuda a comprender y a poder comparar diferentes situaciones. Es decir, si yo tengo un panel de 5 centímetros de espesor y lo ensayo en una situación que es la situación similar a las condiciones de este ensayo, me va a permitir compararlo con otro elemento de 8 centímetros de espesor, por ejemplo. Estoy igual diciendo un poco barbaridad, pero me va a permitir comparar diferentes elementos frente a una misma convención, una curva. Ahora, ¿por qué tengo varias curvas? Porque tengo diferentes situaciones. No es lo mismo estar en un espacio como esta oficina, que es semiabierta, tengo ventanales hacia la calle, donde si yo tengo un incendio, una explosión, más o menos va a haber una onda expansiva y eso va de alguna manera mitigar este evento. Pero si yo estoy con la misma carga de fuego en un elemento o una geometría encerrada, el comportamiento es distinto. Entonces, alguien dijo, bueno, estas curvas que estoy usando, por decir la ISO 834 estandarizada que utilizamos en la edificación,
no está representando la situación de un incendio en un túnel o un espacio muy cerrado. Por eso se van definiendo estas diferentes curvas. Y cuando se llegó a la RWS, si no me equivoco, o alguien me corrige, es la curva es la carga de fuego similar a la de la curva de hidrocarburos, solo que está en un espacio encerrado. Esa es la primera diferencia que tuvo la persona o el grupo que decidió realizar esta curva de ensayo. Y dijo, bueno, esto va a servir para diferentes características y lo voy a someter o sea, lo voy a asignar para diseño en túnel. Y de hecho hay dos curvas muy parecidas y que se utilizan para túnel. Ahora, ya, tengo claro la parte de por qué tengo estas curvas y por qué utilizo estas curvas. Cuando me voy a la tabla de PR y me dice que en un tipo de tráfico determinado y que yo lo cruzo con una estructura principal, por ejemplo, una caverna estable, ¿cuál es la resistencia al fuego mínima que yo requeriría para mis elementos de protección en esa situación? Entonces lo que dice PR, compáralo con una RWS. Ese es el match que hay que hacer entre la curva y el requisito del elemento de protección que yo requiero para proteger, por ejemplo, la parte estructural de la caverna. O un refugio. Bueno, un refugio, ¿cómo decirlo? No está sometido a las condiciones de un tráfico de vehículos, está más condicionado con proteger a las personas porque las está albergando, por tanto se presupone que es muy parecido a una edificación convencional, digamos como una casa. Por tanto, la curva es una ISO 834. Entonces la tabla me está diciendo qué curva de usar para yo cuando elija los materiales que voy a utilizar, estén ensayados y evaluados respecto a esas curvas. Entonces, me ayuda a ordenar este panorama de qué resistencia al fuego requiero para las diferentes situaciones. No sé si me expliqué bien, Sí, perfectamente. pero Me quedó más luego claro ese es el camino, o sea, eso sí, yo creo que el llegar a estas curvas es un trabajo larguísimo y encomiable de investigación, pero que nos permite facilitarnos la vida, tanto así que uno a veces no piensa mucho en estas curvas. En el caso de edificación residencial, el túnel yo creo que es otra situación, pero en el caso de la edificación residencial, más cuando tienes casos muy particulares y que requieres de otros métodos, por lo general, para los proyectistas de edificación tradicional, nos basta con saber el requisito que nos dice el código. Por ejemplo, necesito una pared de 2 horas. Entonces yo digo, voy a elegir un material que esté ensayado para 2 horas. Y me consigo, o el proveedor me da, un ensayo que me valida esa solución, que me lo acredita. Entonces yo me quedo muy feliz con mi solución, pero de ahí atrás no he pensado ni en la curva ni en nada, porque ya eso está tan eh, internalizado que es muy sencillo de hacer, pero la lógica es esa, es una curva que me permite comparar diferentes materiales y luego hay un criterio que me exige o me requiere que tenga un muro de tal calibre o una losa de tal resistencia. Entonces yo para lograr saber si cumple o no cumple, lo tengo que ensayar con la curva correcta, no con cualquier curva. Eso. Ya no muchas sé si hay gracias. más dudas, consultas. Yo creo que estuvo súper buena la charla, o sea, a todos nos interesa igual este tema de los incendios. Y acá vemos de todo, pues vemos ingenieros civiles, yo soy Ah, minero, Carlos es geólogo, hay una mezcla de todo, sí, entonces es súper interesante. A mí me sí. quedó o sea, me salta una duda respecto a qué sucede después de un incendio en un túnel, o sea, ¿a qué riesgos residuales me podría exponer yo al ingresar después de un túnel? ¿El spalling es uno de ellos o sucede durante el incendio? El sparring sucede durante el incendio. Bueno, y también tiene que ver con la resistencia. eh,
o la maduración del hormigón, un hormigón muy nuevo, tiene mucho contenido de agua, por tanto ese vapor y esa sobrepresión que se crea en las paredes es más susceptible a esta especie de explosión de material de hormigón, a un hormigón que ya tiene una mayor edad, donde su contenido de agua es mucho menor y está muy endurecido. Entonces hay diferentes características, pero eso sucede durante el incendio. Ya después, cuando ya la temperatura disminuye, lo que tenemos es ya ver lo que quedó. Y la verdad que así mucha experiencia sobre qué es lo que sucede después, solamente lo que les comenté en el Mont Blanc, que es volver a revestir. Bueno, hay varios incendios que aparecen en la estadística de la lámina que les presenté, donde hay varios túneles, y eso es bien, me causó bastante curiosidad, y que después pueden volver a operar. O sea, eso, o sea, un poco hilando lo que me preguntas, es que es posible que estos túneles vuelvan a operar. Y no es que se repare todo, a veces son 30 metros, depende, la envergadura, el impacto o el calor recibido y cómo eh, ha sido determinante en degradar o no las diferentes superficies y estructuralmente están viables. Normalmente en un incendio la estructura solo funciona para ese evento. Y luego ya tienes que entrar a reparar o reconstituir, pero parece que es posible hacer partes, no de todo. O sea, es posible volver a disponer de la infraestructura para un nuevo uso. No es pocas veces la infraestructura queda no operativa. Creo que en la estadística había uno. El resto, eso sí, después de un año, después de 2 años, el costo que tiene no utilizar esa infraestructura por ese periodo es de alto costo. Muchas gracias, Edith. Ujú. No sé si hay más consultas. Si no, ¿podemos cerrar ya la jornada? Ya, Sí, me parece que sí. Sí, Entonces, muchas gracias, Edith, por tu presentación y a todos los asistentes del día de hoy. Eh, con esto damos finalizada la sección de hoy y recuerden igual que nos pueden encontrar a través de todas nuestras redes sociales, ya sea el link, Facebook no sé todavía, pero estamos en Instagram y la presentación va a ser subida al canal de YouTube.